Buenos días, estamos con David Gerardo Corte. David es un experto en temas de política, en género, en temas religiosos. David también va a aspirar a la Cámara de Representantes y pues lo vamos a escuchar. David, pues gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este espacio y pues te invito a saludar a todas las personas que nos van a ver. Daniel, muchas gracias, es un gusto para mí estar en tus redes sociales, en el trabajo que haces. Te felicito porque haces un trabajo muy importante por la sociedad colombiana y a toda tu audiencia un saludo muy especial. Bueno, David, para empezar de forma rápida hablando de los temas de Bogotá, de 1 a 10, ¿cómo calificas la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán? Bueno, Carlos Fernando Galán, yo le calificaría un 5 sobre 10. Ok. Sí. Hay temas polémicos que ha tocado la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Muy tibia esa calificación. No, pues ya se está rajando, me parece a mí, Carlos Fernando Galán, con esa calificación que le das. Pero para entrar, digamos, un poco en materia, estábamos mirando que Carlos Fernando Galán se eligió, yo creo que con una gran mayoría de votos de derecha. Sin embargo, hay un tema que en la derecha no ha caído muy bien y es que empezó a impulsar unas cartillas con enfoque de género en los colegios. ¿Qué opinas de esa decisión de la alcaldía? No, pues es realmente lamentable y preocupante. Yo pues quiero manifestar que hubo un momento, digamos desde el sector que nosotros hacemos parte, que es el sector de la Iglesia Cristiana en Bogotá, que hubo un acercamiento, se analizaron las propuestas, pues fue un momento de escenario complejo porque estaba Bolívar en un momento específico de la campaña iniciando, hacia junio, julio, mayo tal vez, punteaban las encuestas, estaba sucediendo algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy, que Bolívar era el primero, Oviedo, Galán, sí estaba Molano, una persona de principios, de valores, pero estaba muy abajo. Sí. Y entonces eso generó que él buscara un acercamiento con algunos pastores. Y se hizo un acercamiento donde uno de los principales puntos de preocupación era este tema del adoctrinamiento ideológico en los colegios. Porque Claudia López ya venía trabajando unos manuales, unas cartillas para implementar. Incluso se realizaron aquí desde el Consejo con varios concejales una mesa de trabajo, entre ellos el concejal Marco, durante 2 años para resistir, contener y buscar que estas cartillas no salieran a la luz. Y ese fue un punto en el cual él se comprometió y lamentablemente pues no cumplió. Pero traicionó, digamos, la confianza de muchos ciudadanos que... Sí, yo tengo un argumento que hay cifras de discriminación, las cuales hay que observarlas, que las órdenes de la Corte Constitucional se lo exigen, que sí hubo una reducción, la cual sí la hubo, se morigeró un poco el tema, pero sigue siendo demasiado tóxico. Sí, entonces eso es preocupante, sigue siendo preocupante. ¿Crees que en realidad esas cartillas son adoctrinamiento o de verdad tiene un enfoque más educativo? No, evidentemente es un tema de adoctrinamiento por sus fuentes, ¿sí? Maneja todo este tema de educación sexual integral de la UNESCO, que pues es la misma génesis de las cartillas de Jenna Parodi, que es un tema que en otros países pues ha generado mucha indignación social porque realmente pues rebasa todo límite en cuanto a hipersexualización a niños de muy temprana edad. Se les habla de temas sexuales explícitos y es evidente que es peligroso, es un modelo de adoctrinamiento. Pues me parece pues muy grave que esto esté pasando en Bogotá, pero también vemos que está pasando incluso ya digamos, en entidades de nivel nacional. De hecho, quería preguntarte tu opinión acerca de el ex superintendente de salud, pues venía promoviendo que niños pudieran cambiar su género, que pudieran hacerse tratamientos para cambiar su género. ¿Qué opinión tienes respecto a ese tema? Pues es muy preocupante. Evidentemente sabíamos que si un gobierno progresista pues iba a gobernar Colombia, como lo ha hecho en estos 3 años, pues este tipo de adoctrinamiento y de impulsos del Estado, desde los recursos, desde la normatividad, pues iba a impactar. Pero realmente lo que hizo el superintendente Leal fue expedir una resolución que conmina a las EPS a hacer los tratamientos de reasignación de género, o mal llamado reasignación de género, hormonización de niños, y los obliga a hacerlos, y le da una reglamentación específica para hacerlo. Esta resolución la tenemos demandada. Junto con el concejal Marco Acosta presentamos una acción de nulidad ante el Consejo de Estado y estamos dando la pelea pues en contra de esta resolución desde los mecanismos que la democracia nos permite. No, pues me parece muy grave que tanto desde el gobierno distrital como desde el gobierno nacional se esté intentando llegar tan fuerte a los niños con estos temas, ¿no? Para ti, ¿qué tan grave te parece que se estén discutiendo estos temas desde el gobierno nacional y distrital? Pues es grave porque primero se vulnera
la autonomía de los padres a educar a los hijos. Es decir, es muy importante entender que el Estado como tal cumple un papel accesorio o auxiliar. Pues eso nos lo muestra no solo la legislación colombiana, la Constitución colombiana, sino además la cultura occidental ha entendido que pues, los que detentan, los que ejercen la patria potestad son los padres, no el Estado. Es el modelo en el cual el Estado es el que ejerce el control sobre la educación, sobre qué contenido de educación, pasando por encima de los padres, es propio de un modelo totalitario, que lo vimos en los regímenes socialistas del siglo pasado, donde los hijos no le pertenecían a los padres, sino le pertenecían al Estado. Por eso, pues, debemos ser defensores a ultranza del derecho de los padres a educar a los hijos y, por supuesto, otro tema que es tremendo, que es el tema de la hipersexualización. Niños a muy temprana edad percibiendo contenidos pues, que deben, digamos, conocerlos conforme a su madurez cognitiva, sexual, también cronológica en cuanto a la edad y todos estos temas. ¿Ves de pronto una agenda ideológica radical que pretende destruir los valores tradicionales, tanto desde el gobierno distrital como del gobierno nacional? Pues yo lo diría más allá, es decir, pues más que los gobiernos, es una agenda global. Sí, sí, es el modelo globalista imponiendo un modelo de gobierno, de vida, vulnerando las libertades ciudadanas y haciendo cada vez más esclavas a las sociedades. Y una de las armas que se ha utilizado para eso es el tema de masificar desde muy temprana edad el tema sexual. Y, por ejemplo, ya para entrar a otro tema, que sería el tema de cómo se relaciona la religión y la política, ¿tú qué crees que puedan hacer los ciudadanos del común, sí, que están en contra de todas estas agendas, que yo sé que es la mayoría, y pues que una minoría impone su ideología? ¿Qué pueden hacer para, digamos, contrarrestar toda esta andanada que viene, como tú dices, desde una agenda global? Bueno, varias cosas pueden hacer. Lo primero, creo que nos falta preparación. Tenemos que reconocer estos años de ejercicio, desde el activismo en otras áreas, pues nos falta más preparación para poder dar los debates con cifras, con altura, con argumentos, desde lo ético, lo filosófico. Porque siempre desde el planteamiento del laicismo entonces sacan los argumentos religiosos, pero hay otra clase de argumentos muy importantes que debemos prepararnos. Número uno. Número dos, estar atentos, denunciar, ¿sí? Vigilar, manifestarnos públicamente y por supuesto también un área que hemos venido desarrollando mucho y que nos ha costado mucho trabajo, la verdad, porque nos ha tocado demandar una cantidad de actos despedidos por esta administración nacional, del gobierno nacional, que pues nos ha tocado proyectar demandas y pues qué bueno generar colectivos que también utilicen estas demandas o otros que también hagan demandas, por supuesto, para erradicar y ejercer desde el litigio estratégico pues defensa de los principios, los valores, la familia. Sin duda. Yo creo que la elección pues, de las personas que nos representan debe ser completamente alineada a nuestros valores. Yo creo que desde ahí inicia todo. Y para eso quería preguntarte, ¿tú crees que la política debe ser separada de la religión? Pues yo pienso que eso realmente es una utopía, digamos, para los que somos religiosos como para los que no lo son. Es decir, tú no puedes separar las convicciones de un ser humano. En ese orden de ideas me refiero al ciudadano como tal. Otra cosa es que ya la iglesia tome control del Estado, eso es diferente. No estoy hablando de un modelo en la cual, pero el ciudadano como tal, que tiene convicciones, que tiene valores, que tiene principios, separar los valores y los principios de ese ser humano del ser humano es imposible. Ni los religiosos lo hacemos, ni los no religiosos no lo hacen. Porque claramente la visión política, ideológica, ética, filosófica de una persona que es agnóstica o atea, pues es evidente que se notan sus énfasis políticos con base en su visión espiritual, sea que reconozca una deidad o sea que no lo reconozca. Entonces realmente ese es un debate que honestamente deberíamos sincerarlo más. Es decir, tanto los religiosos como los no religiosos aplicamos nuestra visión religiosa o no religiosa a nuestra aplicación política. Entonces no tiene ningún sentido en la realidad separarlo. Sí, sin duda. Y desde mi punto de vista yo creo que tienen, como tú dices, una relación muy profunda y la elección de cada representante debe ser basada en eso, en los valores que representa esa persona. Y siguiendo en este tema, ¿crees que en los países socialistas hay como una agenda que incentiva el ocultismo, la santería como una forma de control espiritual y social? ¿Qué opinas de eso? Pues las evidencias, más allá de caer aquí en imprecisiones, superstición y lo demás,
pues las evidencias son muy fuertes. Es decir, usted observa, por ejemplo, en un modelo como el venezolano, cómo se consultan fuerzas espirituales, todo este tema de la santería. En Cuba, lo que fue el siglo pasado en la Unión Soviética, por ejemplo, en el régimen rumano de los Ceausescu, tenían brujos de cabecera, es decir, es una realidad evidente. Ahora, también hay que ser honestos en esto, es decir, mucho de la política ha venido ligado a las fuerzas espirituales, ocultismo, brujería, no solo en los regímenes socialistas, también en nuestros sistemas ha habido ese tema hace mucho tiempo, pero viviéndolo acá en Colombia también, usted observa, por ejemplo, las manifestaciones políticas del gobierno de Petro, desde la campaña. Por ejemplo, ayer estamos en la conmemoración del Día de las Víctimas aquí en el Consejo de Bogotá, un altar de brujería al lado de todas estas botas que ponen, y pues obviamente respetamos todo, pero hacen, siempre es mezclando, siempre es mezclando. Y no estoy diciendo que las víctimas estén haciendo eso, pero hay gente que aprovecha para esos temas y sí evidentemente se busca obtener poder, ¿sí? Persuasión a través de fuerzas espirituales. Eso es evidente. ¿Crees que en Colombia esté ocurriendo eso? Que se esté recurriendo a la santería, al ocultismo, como una forma de esa manipulación espiritual y social. Hace mucho tiempo. Yo recuerdo incluso desde el plebiscito, por ejemplo. Estamos hablando de hace 8 años atrás o más. Se veía cómo consultaban huestes espirituales, manifestaciones cuando las FARC estaban mutando a ser partido político, que hicieron en la Plaza de Bolívar, finalizaban los actos políticos y habían manifestaciones de espiritistas, de chamanes, de brujos. En el estallido social, yo recuerdo que hubo un tiempo donde nosotros, antes de que llegaran las marchas a la Plaza de Bolívar, un día de una protesta, llegábamos a orar, algunos cristianos, y veíamos también cómo los chamanes, los brujos empezaron a hacer sus altares mientras venía ya la manifestación. Eso sí ha sido una constante y claramente lo que se está buscando es la persuasión, ¿sí? El obtener poder a través de fuerzas espirituales. Eso es básicamente. Sin duda. Y por ejemplo, un ciudadano del común, una persona de fe, ¿cómo desde su día a día puede contrarrestar todas estas influencias negativas, espirituales, de chamanes, de brujos, en su día a día? ¿Cómo crees que pueda contrarrestarlo? Ahí ya tenemos que pasar al tema de la fe, ¿no? Hay que creer que nuestro Dios es más poderoso, que la Biblia dice que Satanás está bajo nuestros pies y que Dios nos ha dado autoridad por la obra de Cristo en la cruz para romper toda obra de maldad. Y creo que esa es la tarea que todos los creyentes debemos hacer. Todos los creyentes, independientemente de la iglesia a la que participemos o pertenezcamos, entender que Dios nos ha dado como iglesia autoridad para también dar autoridad en el mundo espiritual a este país. Sin duda, yo creo que necesitamos unirnos todos en mucha oración por Colombia, en que a Colombia le pase lo mejor, que dejemos que le quite las vendas a tantos colombianos que salen escándalos de corrupción, se le muestran a las personas en la cara todo lo que hace este gobierno. Es que uno se pregunta, pasa lo que pasa y hay gente que sigue siendo ciega. Eso no es algo espontáneo, no es natural. Obviamente hay gente muy convencida desde el punto de vista ideológico, pero hay un segmento importante que está cautivo por temas espirituales, eso es una realidad. Sí, a mí me sorprende. Cada semana este escándalo tiene un escándalo nuevo, ¿no? Todas las semanas el gobierno con un escándalo nuevo y personas como si estuvieran ciegas sigan defendiendo este gobierno. No entiendo pues las razones, pero definitivamente debe haber un componente espiritual muy fuerte ahí. Y pues David, ya para ir cerrando, pues y agradecerte por tu tiempo, ¿cuál crees que es el mayor reto moral y espiritual que enfrenta Colombia hoy? Bueno, digamos que vivimos realmente una guerra de las ideas, ¿sí? Y también una guerra espiritual. Yo creo que la lucha más grande que nosotros tenemos en Colombia, tanto política, ética, filosóficamente y espiritualmente, es por la vida. Colombia es un país que ha sufrido mucha sangre, baños de sangre, a través de la guerra, pero también a través del aborto. Y realmente hemos entrado en un círculo donde se han perdido los valores y se ha perdido el valor de la vida en todo sentido en Colombia. Colombia tristemente hoy practica miles de abortos al año. Y esto ya se está haciendo evidente en las cifras de natalidad del país. Si tú te das cuenta, cifras de antes del 2022, cuando fue la sentencia de la Corte Constitucional, comparadas con hoy, en cuanto a natalidad, están reduciéndose bastante dramáticamente. Y aparte de eso, esto va a generar unos problemas sociales, económicos, políticos, pero ante todo espirituales. Creo que esa es la principal causa que nosotros, los que tenemos convicciones claras
desde una perspectiva de vida, familia, sociedad, Dios, es una defensa de la vida. Sí, sí, yo estoy súper de acuerdo contigo y me parece que hay que apoyar a líderes como tú que tienen esos valores supremamente claros, digamos, de primero la vida de, pues, de todos los ciudadanos y incluso desde el vientre, ¿no? Sí. De los bebés. Y ¿qué mensaje le podrías dar también a esos jóvenes cristianos o católicos que se identifican, digamos, con una religión, que tienen unos valores muy claros, una fe, pero que se sienten minoría a la hora de tomar una decisión política o a la hora de opinar en redes sociales? ¿Qué mensaje le darías a ellos? El primero, que hay esperanza. Es verdad que nosotros, activistas como Daniel y otros, yo también por supuesto, pues en un rol como el que estamos viviendo en un momento como estos, tenemos que denunciar, denunciar, denunciar. Y hasta para nosotros es desgastante, porque pues obviamente afecta mucho la emotividad de la gente, de ver pues la crisis que se está viviendo. Pero es importante hablar de que hay esperanza, porque tenemos un Dios que todo lo puede y que tiene control. Lo primero es. Lo segundo es que nosotros debemos ser valientes, no debemos tener temor, no debemos dejarnos oprimir por estas visiones que se hablan muy tolerantes, pero realmente son absolutamente irrespetuosas y buscan anular a las personas. Entonces no debemos tener temor, debemos ser valientes y debemos ser coherentes, que nos ayude a ser coherentes. Muy importante eso. Bueno, David, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, por transmitirle este mensaje pues a muchos colombianos que de pronto se sienten solos, y pues a ustedes los invito a que compartan esta entrevista, a que realmente representen esos valores en su día a día y que vean y conozcan a personas como David, que realmente tienen los valores que muchos quisiéramos que se representaran en la política. Entonces, pues David, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Daniel, y a todos ustedes, gracias. Un privilegio. Bueno, gracias.